Hola amigos, yo no sé si tú conoces personalmente a alguna avestruz o si has hablado alguna vez con alguna avestruz, pero es muy probable que sí que conozcas y has hablado con alguna persona que en determinadas circunstancias utiliza la táctica del avestruz. La táctica del avestruz no consiste en desplazarse de un lugar a otro de la ciudad dando grandes saltos en vez de coger el metro o un taxi. La táctica del avestruz consiste en negarse a aceptar la realidad cuando ésta es desagradable, dolorosa, molesta, incluso peligrosa. Es ignorar esa realidad, ignorar que las cosas han cambiado cuando las cosas han cambiado. Hace años que vivía en un pequeño país, un rey, que tenía como objeto principal de valor una preciosa estatua de alabastro de un dios. Y él sabía, porque se lo había dicho su padre, que esa estatua era la que protegía al reino y le protegía a él. Le daba salud, le daba estabilidad, impedía que tuviera atentados, revoluciones, penurias. Pero un día que se levantó un fuerte viento y estaba la puerta del jardín abierta, pues el hombre se levantó corriendo para cerrar la ventana, la puerta, se tropezó con la estatua, cayó al suelo y se hizo añicos contra el suelo de mármol. Quedó convertida en miles de fragmentos. Quedó presa de pánico porque aquello traía toda clase de desgracias, intentó que la arreglaran, buscó nuevamente, pasaron los meses, nadie conseguía arreglarla, le dijeron que había demasiados trozos y el hombre no se atrevía a salir de allí por miedo a que hubiera un atentado, miedo a las enfermedades, miedo a todo, y pasaron años y años y años. Y al cabo de mucho tiempo pasó por allí el país un sabio y le mandó llamar y le explicó lo que ocurría con el jarrón, que cómo podría vivir sin él, que iba a tener todo tipo de problemas. Y el sabio le preguntó, bueno, en estos 10 años, ¿qué enfermedades habéis tenido? No, ninguna. ¿Y habéis tenido algún atentado? No, tampoco. ¿Alguna revolución? No, todo va bien, el país está en paz, hay prosperidad. Y así fue como aquel sultán descubrió que podía vivir sin el maravilloso jarrón. Y también se dio cuenta que había tenido 10 años perdidos, 10 años de sufrimiento inútil. A lo largo de la vida nos podemos enfrentar a sucesos que ocurren de manera inesperada, que suceden contra nuestra voluntad. Por ejemplo, ocurre un terremoto, nuestra casa se viene abajo, se derrumba completamente. Dolor, tristeza, angustia, pero como es inevitable reconocerlo, pronto empezamos a pensar cómo podemos seguir viviendo sin aquella casa que teníamos. O bien el fallecimiento de un ser muy cercano, un padre, un hermano. Bueno, pues también dolor, tristeza, angustia, pero como también es imposible no reconocerlo, muy pronto empezamos a pensar cómo seguir viviendo sin este familiar que teníamos antes. Luego hay otros, el tipo 2, en los cuales queda una rendija para no reconocerlo. Por ejemplo, los divorcios. Una mujer le dice un día a su marido, oye, que mira, que lo he pensado muchísimo y he decidido que voy a pedir el divorcio. Es inesperado para él, que creía que todo iba más o menos bien. En cambio, ella lo tiene muy claro porque lo ha estado pensando durante muchos meses. Es inevitable, es una decisión irrevocable. Dolor, tristeza, angustia, no puede ser. Tiene que haber una solución. Intentos de diálogo, de convencer, de hacer promesas, de buscar culpables externos, de tratar incluso de suplicar o incluso de amenazar, buscar aliados que la convenzan, pero aquello no tiene solución porque ella lo tiene muy claro. Y se puede estar mucho tiempo esa persona sufriendo, tratando de pensar que todo sigue igual y no sigue igual. Y a lo mejor al cabo de 10 años descubre que se puede vivir muy bien también estando divorciado. 10 años perdidos, 10 años de sufrimiento inútil. O cosas que tienen que ver muchas veces con lo más cercano, claro, con los hijos, por ejemplo. Un hijo que tiene un accidente con la moto y hay que amputarle ambas piernas. Nuevamente, dolor, tristeza, angustia, pero en este caso es del tipo 1, porque es imposible no reconocer que le faltan las dos piernas, con lo cual también se empieza a ver cómo seguir adelante con esta situación. Pero hay otros casos que pueden ser de tipo 2. Por ejemplo,
un hijo de 20, 25 años, que ha llevado una vida que podríamos llamar normal siempre, y de pronto deja de estudiar, deja los trabajos, se encierra en su cuarto, no habla con nadie, tiene una conducta extraña, o bien tiene amplios cambios de humor, a veces se exalta, se enfada, nos insulta, incluso se autolesiona, va con malas compañías. ¿Qué ocurre? Son enfermedades mentales. Descubrimos al final, después de muchos pasos, que padece un trastorno de la personalidad. Nuevamente queda un resquicio para no reconocerlo. No puede ser, no puede ser, hay que buscar una solución. Tiene que haber una solución, tiene que haberla. Y entonces pues se intenta, se dialoga, se habla con él, se hacen reproches, se busca el apoyo de familiares, se buscan culpables, se buscan también soluciones, pues con algún medicamento que lo cure, o bien una terapia. Y así durante mucho tiempo puede estar hasta que al cabo de 10 años descubre que se puede vivir también teniendo un hijo que padezca un trastorno de la personalidad. 10 años perdidos, 10 años de sufrimiento inútil. Otro ejemplo, tienes un hijo ya adulto, emancipado, casado, tiene incluso otro hijo, que es tu nieto, y un buen día ese hijo decide que quiere romper todas las relaciones contigo. No te habla, no te coge el teléfono, no te responde a los WhatsApp, no quiere saber nada, no quiere ni verte, no quiere ni que veas a tu nieto. De nuevo, dolor, angustia, incomprensión, pero es una decisión definitiva que ha tomado ese hijo. Ahora bien, no es un terremoto, no es un accidente de moto, tiene que haber una solución. No lo acepto, tiene que haber una solución. Esto siempre es el mantra en el que nos perdemos, y a veces no la hay. ¿Qué se hace? Pues de nuevo intentar dialogar, intentar buscar la participación de algún familiar que le convenza, se hacen reproches, se buscan culpables, pero aquello no va a cambiar porque es una decisión irrevocable. Y a lo mejor pasan 10 años y entonces ya pues uno admite que no existe la solución que a nosotros nos gustaría. Por lo tanto, nuevamente, 10 años perdidos, 10 años de sufrimiento inútil. En conclusión, hay cientos de miles de personas, de familias que se encuentran en situaciones como estas u otras parecidas, sufriendo durante mucho tiempo, y es realmente muy, muy lamentable. Porque desde luego es comprensible que cueste mucho aceptar determinados cambios de la realidad que son dolorosos. Y además es muy razonable no rendirse a la primera e intentar buscar una solución durante cierto tiempo. Pero no es comprensible seguir sin reconocer la realidad durante años y años cuando la realidad es totalmente evidente para todo el mundo, menos para nosotros. Y tampoco es razonable estar años y años padeciendo un sufrimiento completamente inútil. Porque hay realidades que podemos cambiar y es bueno luchar para hacerlo. Pero es que también hay realidades que no podemos cambiar, que no dependen de nuestra voluntad en absoluto, dependen de otros. Y además, como suele decirse, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Y te dejo 3 preguntas finales. ¿Por qué crees que resulta más fácil reconocer la realidad cuando afecta a otras personas que cuando nos afecta a nosotros? Y si acaso estás en una situación de este tipo, ¿durante cuánto tiempo estás dispuesto a sufrir inútilmente? Y por último, si no somos avestruces, ¿por qué a veces utilizamos la táctica del avestruz? Y esto es todo, amigos. Si por desgracia te encuentras alguna de estas situaciones, te sugiero que no descartes el vídeo pensando, esto no va conmigo, mi caso es diferente, sino que lo veas otra vez y lo consultes con la almohada. Y si conoces a alguien que esté en esta situación, comparte el vídeo con él. Hasta el próximo vídeo.